Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Vamos a comenzar ahora sí nuestra sesión. Bueno, vamos a tocar un tema muy importante el día de hoy en esta videoconferencia que tiene que ver con la gestión estratégica en la logística de transportes. Vamos a hacer una breve introducción al tema porque después haremos un webinar muy completo donde nos introduciremos en cada una de las herramientas con cierto nivel de profundidad para que nos sirva de taller y tengamos una idea de cómo podemos implementar la gestión estratégica, pero sobre todo cómo podemos aprovecharla, porque esto es lo importante. La gestión estratégica en la logística de transporte es una herramienta fundamental para encontrar nuevas oportunidades de mercado. Nos abre un espacio inmensamente grande, nos permite ver el mundo de una manera diferente, nos permite transformar nuestros paradigmas con respecto a la gestión empresarial, especialmente donde los sistemas de transporte, eh, para que se salgan de ese encasillamiento que existe a través de ese nivel de regulación tan elevado que a veces no da mucho margen para poder aprovechar oportunidades de mercado, para ver el mundo un poquito más allá de esa normatividad, de ese marco legal, marco regulatorio que a veces es tan estrecho como en el caso de los transportes urbanos, especialmente los transportes colectivos. Vamos a verlo más hacia el lado del transporte comercial, llamamos así el transporte de carga porque es, digamos, más amplio en su visión, más comercializable, requiere, mejor dicho, de la comercialización y lo mismo ocurre con el transporte especial de personas y el transporte turístico. Requieren propuestas de valor sofisticadas y requieren también sistemas sofisticados para comercializar los servicios, para llegar a clientes a los que nunca hemos llegado. Vamos a hablar hoy de cómo llegar allí también, pero de una forma más avanzada, más sofisticada, más veloz, totalmente automatizada, más generadora de resultados. Entonces vamos para allá, más la presentación va a ser más de conversación. Voy a recibir aquí algunos mensajes de chat, los tendré en cuenta especialmente para reuniones posteriores. La idea es que no los contesto ahora porque pues eso nos extendería demasiado la videoconferencia y la idea es que la hagamos lo más ágil posible. Y yo creo que estamos de acuerdo en eso. Entonces nos enmarcamos dentro de este contexto de la gestión estratégica de la logística de transporte desde el Instituto de Transporte. Vamos a hablar del tema, pero antes yo quisiera comentarles algo porque yo creo que algunos me conocen, algunos de ustedes me conocen, pero otras personas no. Y me gustaría pues que supieran que quien les habla en este momento realmente ha tenido una experiencia muy interesante en la gestión de sistemas de transporte y tiene mucho para compartir. La idea es compartir con ustedes muchas experiencias y conocimientos para que ustedes los pongan en práctica. Es agradecerles también el tiempo que ustedes me están regalando para que yo pueda de alguna manera, en forma de reciprocidad, darles algunas perlas, algunas sugerencias para avanzar en la gestión de sus organizaciones. Mi nombre es Edgar Correa, yo soy ingeniero en transportes y vías. Me gradué por allá en 1980, hace ratico, y trabajé mis primeros años, mis primeros 5 años en empresas de consultoría orientadas precisamente al transporte. En esa época estaba también en boga los estudios del metro para Bogotá, que nunca se hicieron. Eh, Hice mi primera maestría y me gradué en 1986, magíster en administración. Y luego trabajé mucho tiempo en empresas de transporte. Trabajé como gerente general de importantes empresas transportadoras de intermunicipales y trabajé en operadores logísticos de clase mundial, operadores, especialmente dos operadores muy grandes de transporte internacional, uno y el otro de transporte local, pero y delivery. Son empresas, sobre todo la nacional, empresas con más de 1.500 vehículos, camiones de todo tipo, y una
amplia gama de servicios, un portafolio muy especializado. Y la operadora internacional, el operador logístico internacional, al transporte de carga internacional, a la distribución física internacional, y allí me desempeñé con el cargo de gerente de transporte internacional precisamente. Luego me desempeñé por muchos años como gerente de otras importantes empresas de transporte intermunicipal y transporte de carga, transporte de mercancías. Trabajé en empresas de transporte especial y de transporte turístico. Es decir, mi trayectoria ha sido toda su mayormente en empresas de transporte, tanto de carga como de pasajeros, y en transportes muy especializados, tanto en carga también como en pasajeros. Me desempeñé como un profesor universitario por cerca de 20 años. Fui profesor de transporte internacional y de distribución física de las mercancías a nivel internacional en la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Trabajé en la Universidad Nacional también como docente por grados. Fui profesor de la Universidad de La Sabana en gestión estratégica de transporte y gestión de servicios. En la Universidad, en la Escuela Superior de Administración de Negocios del Perú, ESAN, también me desempeñé como profesor invitado en temas de gestión de transportes y gestión logística integral en la Universidad Católica del Perú, en la Universidad de Chile y en otras universidades colombianas, donde participé activamente en la cátedra universitaria, especialmente a nivel de escuelas de posgrado, maestrías y especializaciones. Ya por los años de este siglo, los primeros 10 años, continué estudiando otra vez porque la educación que se nos da pues va siendo obsoleta, pero uno va haciendo un aprendizaje todos los días desde la misma experiencia, pero también hay que volver a la universidad y eso fue lo que hice. En el 2003 terminé una especialización en gerencia de negocios y comercio en Internet, muy interesante. Terminé también una especialización en alta gerencia de la Universidad Militar. Terminé una especialización en informática edumática de la Universidad Central. Y en la Pontificia Universidad Católica del Perú realicé una especialización en gestión de recursos humanos en las organizaciones. En el 2012 terminé mi segunda maestría en dirección de proyectos digitales e innovación estratégica. Es decir, estamos vinculados con la academia tanto como docente como profesor y he venido aprendiendo. He publicado 3 libros, uno sobre gestión de empresas operadoras de transporte especial y turístico, otro libro en estadísticas e indicadores de transporte y un tercer libro en gestión de sistemas de seguridad vial en las organizaciones. He escrito muchos artículos, he participado en muchas conferencias, he trabajado también a nivel de juntas directivas de diferentes organizaciones. En los últimos 12 años desarrollé el Instituto Tecnológico de Transporte, el ITSA, y de allí pues ya me retiré, me pensioné y me dediqué a mis negocios particulares. Desde hace 7 años he creado 3 negocios en Internet, me he dedicado a los negocios en Internet, muy interesante, me he preparado para eso. Monté una academia virtual en temas de gerencia, la escuela de gerencia, funciona hace ya 5 años. He trabajado a nivel de consultoría, edgarcorrea.co, como consultor en gestión estratégica y en marketing. Y desde hace un par de años para acá he venido desarrollando el Instituto de Transporte orientado a la gestión de sistemas de transporte y logística. Y en eso estamos y quiero compartir con ustedes experiencia, aprender mucho de ustedes y hablar de estos temas que me parecen tan interesantes, apoyarlos y desarrollar cursos para muchas personas que realmente tienen interés en aprender. En Colombia no hay academias que trabajen sobre el tema de gestión de transportes, las hay en ingeniería de transporte, pero digamos a nivel de cursos cortos, a nivel de trabajar en diplomados y programas ágiles que le ayuden a la gente a prepararse para realizar un mejor desempeño en sus empresas de transporte, pues eso no los hay. Entonces, esta es una oferta que tiene precisamente ese objetivo. Les agradezco mucho por escucharme. Entonces, vamos a empezar ahora sí la conversación. Eh,
Realmente la orientación que quiero darle a esta conversación tiene que ver con relatar un poco, resumir un poco los problemas que normalmente atañen al sector transportador. Son problemas que tienen que ver más que todo con la tendencia a ser un poquito tradicionalistas, a hacer lo mismo cada vez, y eso hace que se nos cierre un poco el espacio y se vuelva más difícil trabajar, desarrollar negocios, y por otro lado, pues está creciendo la oferta de servicios. Recordemos que en el transporte de carga en este momento hay más de 200 más de 2000, perdón, empresas de transporte habilitadas por el Ministerio de Transporte, hablando solamente de transporte terrestre, transporte por carretera. En transporte intermunicipal por carretera tenemos alrededor de 500 y en el transporte especial y de turismo tenemos casi 1000 empresas también. Entonces es una posibilidad de, digamos, de tener competidores que por esa misma razón pues hay que fortalecer mucho la capacidad estratégica de esas organizaciones, mejorar los sistemas de gestión y así poder competir de manera más eficiente. Recordemos, por ejemplo, que más o menos el 10% de las empresas de transporte de carga en Colombia manejan más del 80% del transporte. Y hay una razón para ello, y es que ese 10% ha hecho una gestión muy importante para desarrollar sus empresas. Hay algunas que son antiguas, pero que se han venido reinventando. Pero las otras pues han venido mejorando su capacidad de gestión, vinculando profesionales, eh, gerentes preparados en temas de gerencia y en temas de transporte, y eso les ha ayudado mucho a hacer desarrollos, a crear propuestas de valor bien interesantes, a crear modelos de negocio muy interesantes. Lo mismo ocurre en el transporte especial y de turismo, especialmente en el transporte turístico, donde aunque son muy pocas las que se han lanzado a, prestar, a presentar propuestas de valor interesantes, lo están haciendo muy bien. Pero digamos que hay casi 1000, la idea es que haya muchas más que estén participando en estos procesos de gestión ya con más relevancia, con más sofisticación, con más técnica gerencial, haciendo un mejor liderazgo. Entonces es allá precisamente a donde vamos. Esos son, digamos, los problemas que se presentan, amén de aquellos problemas ya que son externalidades a la empresa de transporte, los problemas de la seguridad vial, los problemas de la infraestructura de transporte, las carreteras, los puentes, los problemas de seguridad, etcétera. Problemas que generalmente los gestionan las empresas a través de sus mismas agremiaciones. Los de pasajeros lo hacen a través de ADIT, a través de Asotrans, a través de, bueno, de otras organizaciones que están constituidas por los mismos transportadores precisamente con el fin de hacer una promoción, pero a su vez tener quien nos apoye ante la entidad regulatoria, como el Ministerio de Transporte, como la Superintendencia de Transporte, la Agencia de Seguridad Vial, ante el gobierno, básicamente. Y en el caso de transporte de carga, pues también hay varias organizaciones, tenemos Transcarga, Colfecar y otras cuantas que tienen una función muy similar. Entonces, ellos quieren gestionar sus externalidades a través de estas organizaciones para apoyar también la optimización de los procesos de la empresa, porque hay procesos de la empresa que se optimizan adentro, pero aquellas externalidades hay que apoyarlas, hay que optimizarlas con la ayuda de organizaciones y con una interacción proactiva a nivel institucional. Eso lo están haciendo de maravilla con una gran experiencia. El problema viene cuando las empresas se cierran únicamente alrededor de esas organizaciones y no miran hacia afuera, porque son las únicas a las cuales recurren para su formación y su capacitación, y eso hace que no estén mirando un poco más adelante las oportunidades. Y es aquí precisamente a donde queremos dirigirnos. Es a este punto donde quiero hacer un énfasis muy grande, porque realmente sí tenemos las herramientas y precisamente se las queremos ofrecer a ustedes para que las tomen, para que las tengan en cuenta. Nosotros estamos preparados precisamente para apoyarlos con una gran experticia y conocimiento, apoyarlos en la implementación y en el desarrollo de esas nuevas tecnologías gerenciales. Por ejemplo, el sentido de las oportunidades. ¿Cuál es la mejor manera de conocerlo?
analizando precisamente el entorno externo, el macroentorno, el macroambiente, ¿cierto? Haciendo un análisis muy amplio de todo eso que rodea los negocios, de ese contexto de los negocios en los cuales estamos involucrados. Llámese la parte legal, que es donde más recurrimos, la parte regulatoria, la parte económica, macroeconómica, la economía global. Recordemos que estamos en una globalización con unos procesos económicos acelerados, unos ciclos económicos que han venido también acortándose. El medio ambiente económico es muy importante, el medio ambiente ecológico es también muy importante, el ambiente social, etcétera. Son elementos fundamentales que debemos aterrizar y aterrizarlo en modelos que nos ayuden a elaborarlos sistemáticamente y a sacar conclusiones de allí. De aquí detectamos muchas de las oportunidades. Ese es un análisis muy importante en el que podemos ayudarles muchísimo. Luego viene, digamos, una segunda escala que es el análisis de la industria. Cuando hablamos en Colombia del análisis de la industria, hablamos de la industria del transporte y del transporte en general. Recordemos una cosa, la industria del transporte es inmensamente grande y no es una sola. Cada modalidad de transporte es una industria. Hablemos del modo de transporte de carga por carretera. Dentro de ese modo de transporte de carga por carretera tenemos muchas modalidades de servicios. Tenemos el transporte de paquetería, por ejemplo. Tenemos el courier. Tenemos el transporte de carga general. Tenemos la carga líquida. Tenemos las encomiendas. Tenemos el transporte internacional también, entrando desde hasta Colombia, desde la parte portuaria. Y en fin, tenemos más de 20 reconocidos modelos de negocio y cada modelo de negocio de esos no es solo. Hay varias empresas dedicadas a desarrollar modelos similares de negocios. El transporte de líquidos, el transporte de petróleo, el transporte de graneles. En graneles hay 200 empresas, en líquidos hay otras de 50, en paquetería tenemos otras 80, etcétera. Cada una de esas es una industria y allí compiten varias empresas. Cuando hay más de 2 empresas dentro de ese mismo tipo de negocios, ya podemos hablar de una industria. Y esa industria en esa industria se compite de cierta manera. En cada una de ellas se compite de manera diferente, dependiendo de las características intrínsecas de cada modalidad de servicios. Eso es muy importante distinguirlo. No podemos generalizar todo el transporte como una sola industria. En el transporte es muy relevante tener en cuenta la industria exactamente en sus dimensiones. ¿Qué analizamos allí? Debemos analizar los competidores, cuántos son, dónde están, cómo son, ¿sí? Cuáles son sus clientes, cuáles son sus orígenes, sus destinos, cuáles son sus corredores específicos, cuáles son sus costos, sus tarifas, etcétera. Da una cantidad de elementos que son muy importantes, cómo compiten ellos, cómo comercializan sus servicios ante sus usuarios, ¿sí? Cómo proponen sus propuestas de valor, cuáles son los diferenciadores de cada una de esas empresas, por qué se destacan unas más que otras. Eso es muy importante tenerlo claro, cuál es el parque automotor, qué características tiene ese parque automotor, cómo es su calidad de entrega, cómo es ese límite de la empresa que son los conductores, los que llegan al final y hacen la entrega al cliente, los que representan a la empresa en ese momento. Entonces, esos son detalles muy importantes. ¿Cuáles son las barreras de entrada a negocio? Las barreras de entrada a negocio en el transporte, en general en toda la industria de transporte es muy alta, empezando porque para entrar se necesitan los estudios para la habilitación por parte del Ministerio de Transporte y eso ya es una inversión interesante. Hay que invertir en infraestructura, en equipos para oficina, en vehículos, en la promoción de la empresa, en la preparación del talento humano. Hay que hacer una serie de inversiones que son de cierto nivel y eso quiere decir que las barreras de entrada a una empresa son altas. Quien quiere entrar al negocio debe tener claro de que requiere hacer unas inversiones. Y lo mismo en el caso de las barreras de salida. Si alguien, si un grupo de empresarios resuelve salirse de un negocio, debe tener muy claro que es muy costoso salirse del negocio. O sea, tiene barreras de entrada y salidas. Eso es muy importante en la industria.
Hay que mirar cómo ha manejado esas barreras cada uno y cómo las estamos manejando desde nuestra organización. Otro aspecto fundamental son los productos sustitutos. Recordemos que casi en todos los negocios de transporte aparecen los sustitutos, o sea, los piratas que llamamos a veces, los llamamos despectivamente, pero que a la larga se pueden convertir en competidores muy importantes, hay que tenerlos en cuenta. Perdón. Los proveedores. ¿Cómo son los proveedores y cómo podemos manejar los negocios con ellos? ¿Es fácil negociar con ellos, con algunos de ellos? ¿Sí? ¿Cuál es la capacidad de negociación del proveedor? ¿Cómo nos debemos preparar para mejorar esa capacidad de negociación con esos proveedores o conseguir nuevos proveedores? Es fundamental porque esos proveedores realmente nos van a ayudar a mejorar nuestros rendimientos financieros, la rentabilidad de la empresa, la rentabilidad de los accionistas y la rentabilidad de los inversionistas en equipos, a los dueños de los vehículos. A veces los vehículos son de la empresa, pero muchas veces son de propietarios afiliados a la empresa. Tenemos otro, la relación con los clientes. ¿Cuál es la capacidad de negociación de los clientes? Los clientes de una empresa de transporte de carga, por ejemplo, tienen una capacidad de negociación muy importante si se trata de carga general. Es el cliente, el usuario, que tiene la capacidad de negociación. Pero si se trata de un servicio muy especializado, como el transporte refrigerado, por ejemplo, la capacidad de negociación está más favoreciendo a la empresa de transportadora que al mismo cliente, porque se requiere una infraestructura especial, unos equipos de transporte relativamente costosos, y eso hace que la oferta no sea muy abundante, la oferta de servicios de transporte refrigerado. Eso ocurre con otras modalidades de transporte, con otras propuestas de valor. Miremos, por ejemplo, el transporte de pasajeros. ¿Qué pasa con el transporte de pasajeros? En el transporte intermunicipal hay casi 500 empresas. De esas hay unas 30 o 40 que son altamente representativas, que manejan rutas largas, que han crecido, que tienen propuestas de valor espectaculares, una flota de buses de maravilla, de última generación. Tienen equipos gerenciales y equipos directivos muy bien formados, con una visión de negocios muy buena, pero el resto de las empresas, que son más del 80%, no han aprovechado esas oportunidades del mercado, no las están aprovechando, no están observando ese macroentorno ni están analizando detenidamente la competencia. Entonces no aprovechamos esos recursos, porque muchas de estas empresas tienen los recursos, tienen los medios, pero no los aprovechan de pronto por la visión de algunos de los dirigentes, de pronto porque no contratan a los gerentes apropiados, al personal apropiado, de pronto quieren, muchas de ellas como son empresas familiares, quieren sostener lo que siempre han hecho, y el mundo está cambiando, el mundo cambia, los negocios cambian, la dinámica de negocios es muy ágil. Recuerde que todo se está dando a unas velocidades impresionantes. Las economías ahora cambian mucho. Recordemos que todos los días se nos está cambiando la tasa representativa del mercado, los precios del petróleo cambian. Ya hay una cantidad de exigencias, de guerras comerciales que nos afectan, y eso es importante tenerlo en cuenta. Es muy ágil ese proceso macroeconómico. Entonces las empresas deben tener esos mecanismos alertas, tener gente preparada para actuar de manera proactiva. No es cuando ya ocurren las cosas, que se subió el dólar, que qué hacemos, no. Ya sabemos que puede haber unos ciclos del dólar que se van a manejar, que van a subir, que va a bajar, y tenemos que estar adelantándonos a esas circunstancias. Tenemos claro lo que está ocurriendo con el mercado del petróleo, eso es fundamental. Entonces tenemos cómo adelantarnos, cómo conocer un poco la geopolítica. Hoy en día se dan fenómenos muy importantes, un atentado en Arabia Saudita que disminuye la capacidad de producción de petróleo, entonces eso puede alterar los precios del petróleo. Recordemos que estamos en unos momentos donde ese evento puede multiplicarse, porque la geopolítica está un poco complicada en este momento, para estos tiempos. Entonces son eventos que hay que considerar, que hay que tener muy en cuenta. Son externalidades que debemos darle manejo, no podemos dejarlo pasar como una simple noticia. En el transporte especial y el turismo es una de los modos de transporte que tiene la mayor posibilidad de aprovechar oportunidades. Tiene muchísimas oportunidades, muchísimas. Sobre todo tiene la mayor flexibilidad, así como el transporte de carga. Tiene la mayor flexibilidad para que la gente sea creativa, construya propuestas de valor para sus usuarios que realmente
se justifiquen, que realmente presten un gran servicio, que satisfagan realmente esas necesidades del usuario, que estudien muy bien esos mercados. Hay que estudiar el mercado, hay que hacer marketing completamente, investigación de mercados, y hay que hacer aplicación de estrategias de marketing para aprovechar esas oportunidades. Hay que fortalecernos. Eso requiere precisamente un análisis interno de cada una de las organizaciones, detectar cuáles son nuestras fortalezas reales para aprovechar esas oportunidades que hemos detectado a través de los primeros estudios. Detectar muy bien dónde podemos fortalecer las fortalezas, dónde podemos mejorarlas para realmente poder aprovechar esas oportunidades, pero también tenemos que arreglar los problemas donde están nuestras debilidades a nivel interno. ¿Cuáles son? Detectarlas claramente y mejorarlas, apoyarlas fuertemente, porque esos dos elementos, la evolución de esas debilidades, esa mejora y el apoyo a las fortalezas, las que nos permite atacar ciertos mercados. Por otro lado, ¿cuáles son las amenazas que encontramos en el medio ambiente? Debemos tenerlas muy bien clasificadas y diseñar estrategias para superar esas amenazas. Sí, así como encontramos oportunidades, también encontramos amenazas. Entonces, un análisis interno es muy importante y eso tenemos que apoyarlo con otro tipo de evaluación. Es un análisis de competitividad y atractividad. ¿Qué tan atractivo es el mercado y qué tan competitivos somos en nuestra empresa o en nuestra empresa para trabajar esos mercados de manera eficiente, para realmente sacarles el provecho? Y hay otra cosa muy importante, ¿dónde vamos a pelear y con quién? Quiero decir, ¿cuáles son las empresas que van a competir? Si seguimos en el mismo negocio o lo cambiamos, eso es posible. Uno tiene que replantearse muy bien esas cosas. Pero si uno se lanza a pelear donde hay muchas ofertas, muchísimas ofertas, océanos rojos, donde todos se parecen, ¿sí? En el transporte especial, todas las empresas se parecen. De las casi mil y pico, realmente hay unas 50 que se destacan, que son diferentes, el resto se parecen todas. Entonces, ahí no hay diferenciación, tenemos que ser diferentes, establecer muy bien cómo nos vamos a diferenciar, cómo vamos a organizar, a crear esa propuesta de valor para el usuario. Eso es fundamental y es lo que genera el éxito, diferenciarnos, pero hay que hacerlo con un estudio previo, bien hecho, técnicamente hecho. Así las cosas, sí ya podemos plantear muy bien el plan de acción, cómo vamos a desarrollar todas esas estrategias que hemos planteado. ¿Cómo se va a organizar esa ejecución de las estrategias, tanto las estrategias corporativas como la estrategia competitiva, como las estrategias operativas, etcétera, muy bien definidos, analizar muy bien a través de su perspectiva financiera, cómo es su planeación financiera, cuáles son sus objetivos, sus metas, sus iniciativas estratégicas. Lo mismo ocurre con la parte comercial, con el marketing, cómo vamos a manejar las estrategias de marketing, cómo vamos a hacer marketing, cómo vamos a llegarle al cliente. ¿Lo vamos a hacer de la misma forma que hemos hecho en los últimos 10, 15 años? Yo creo que no. Para eso existen nuevas tecnologías, existen las redes sociales. Recuerde que casi 3.500 millones de personas en el mundo están activas dentro de las redes sociales. De esos 2.200 millones de personas están metidas, actuando, interactuando en Facebook. En Google encontramos la información de todo el mundo, de todo el planeta. Eso es una cosa impresionante, la información allí. Recuerden que el marketing digital parte precisamente de utilizar esas redes sociales para llegarle a todo el mundo. Todos estamos en las redes sociales, así pensemos que no. De alguna manera estamos llegando allá. Y el marketing digital genera una serie de embudos de venta, embudos comerciales muy sofisticados, muy interesantes y totalmente automatizados. Es decir, uno puede repetir una gestión que hoy hace con 5 vendedores especializados, expertos, la puede repetir millones de veces y ampliar el mercado a todo el mundo, porque el Internet entra en todas partes. Entonces, entendamos esto. Los esquemas tradicionales de comercialización en nuestros servicios de transporte hay que manejarlos de otra manera. No digo que eliminemos esa gestión tradicional, no, que en alguna forma nos apoya y es importante. Pero si queremos incrementar de manera agresiva la cantidad de negocios que hacemos en el transporte de carga o en el transporte especial y turístico, tenemos que apoyarnos con herramientas más sofisticadas. El marketing digital
es la herramienta fundamental. Y aquí queremos apoyar al sector transportador porque esa herramienta la manejamos muy bien. La aprendimos y la aprendimos desde nuestros mismos experiencias de escuela de gerencia de que les hablaba hace un momento. Está en el mercado a nivel latinoamericano, pero está allá porque llegamos a través de Internet. No necesitamos montar oficinas en todo el mundo, no. La oficina está en Internet. Entonces llegamos a través de las redes, a través de todas las redes de Internet y a través de técnicas especializadas para llegar al cliente preciso, para hacer una segmentación muy clara, atacar nichos específicos de mercado y lograr resultados extraordinarios. Queremos compartir con ustedes esa experiencia y esperamos que realmente nos tengan en cuenta. Esperamos que realmente podamos tener esa oportunidad, nos den esa oportunidad de servirles, de ayudarles a desarrollar sus organizaciones. Tenemos la experiencia, tenemos el conocimiento y sobre todo tenemos ese interés en colaborar, en compartir, en celebrar los éxitos de ustedes, celebrarlos con mucho bombo, porque esos éxitos van a ser muy amplios, muy generosos y muy prontos. Les agradezco mucho esa compañía, que esos minutos que me han regalado aquí para esta exposición. Les quiero dejar aquí la última diapositiva con el Instituto de Transporte para que ustedes lo recuerden. institutodetransporte.com y nuestro correo electrónico comercial arroba instituto de transporte. Estamos a su servicio. Muchas gracias por atendernos. Felicidades. Muchos éxitos.